Hola amigos, buenas noches, compañeros, tutor de la maestría de la Universidad CUMESIC. En el día de hoy voy a hacer este video corto explicando todo eso que hemos aprendido en el módulo de organización y administración de centros educativos. Este conversatorio tendrá como propósito hablar sobre los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que sustentan la organización moderna. Y específicamente trataré de explicar que hemos comprendido la importancia de la organización y la administración de centros educativos, reconociendo la importancia que tiene el PEI en la gestión de la administración de los centros educativos como una herramienta muy importante. También se van a identificar esos aspectos principales del desarrollo organizacional, entendiendo que la gestión de las personas es importantísima cuando ellos intervienen y son de pronto esos líderes que propenden por el desarrollo organizacional. Pero para entrar en materia debemos buscar ese concepto o definir qué es la organización en un concepto global. Algunos especialistas se refieren a la organización como una estructura administrativa o un sistema administrativo creado para lograr metas u objetivos con el apoyo de personas o con el apoyo del talento humano o de otras características similares. Algunos otros especialistas hablan de que son entidades sociales que permiten la asociación de personas que interactúan entre sí para contribuir mediante sus experiencias y relaciones al logro de objetivos y metas determinadas. En síntesis, entonces podríamos decir que una organización es ese conjunto de personas que se asocian, que se unen, que buscan esos lazos para converger y lograr unos objetivos y unas metas comunes, lógicamente para lograr un propósito, y ese propósito casi siempre es la satisfacción de una necesidad. En la satisfacción de esa necesidad podríamos decir que es una necesidad mutua, la necesidad de pronto que tiene esa persona que dirige la organización o la organización de suplir un vacío o una necesidad que existe en el entorno, al igual que la persona al suplir esa necesidad va a contribuir a que esa organización se fortalezca, se desarrolle y siga cumpliendo ese objetivo misional establecido. Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo por las organizaciones, estamos hablando de organizaciones, pero no estamos diciendo qué tipo de organizaciones existen. Pero lo que más nos ha interesado dentro del módulo es que son organizaciones escolares, porque a eso venimos, ¿cierto? Dentro de la maestría lo que nos interesa a nivel pedagógico es entender qué es una organización escolar, cuáles son sus elementos y qué es lo que fundamenta una organización escolar y cuáles son esos enfoques que existen o que han existido para que los centros educativos o las unidades educativas tengan o funcionen normalmente. Bueno, inicialmente también debemos definir qué es la organización escolar. En la organización escolar han habido muchos autores que han hablado y que han tratado de aproximarse al concepto de organización escolar, teniendo como base, lógicamente, lo que es una organización en términos globales. Bueno, uno de los conceptos que más me llama la atención es este concepto que nos dio García Roqueme en el año 1997, donde está definiendo la organización escolar como el estudio científico de las instituciones educativas y de la adecuada y ordenada gestión de elementos que la integran para favorecer los aprendizajes y propender por la educación. Una organización tiene varios elementos, ¿sí?, que la constituyen. Aquí podemos hablar entonces de unos elementos materiales, de unos elementos personales, de unos elementos formales y funcionales y de unos elementos auxiliares y complementarios. Dentro de los elementos materiales, como su nombre lo indica, es todo aquello material donde la organización realiza o ejecuta sus actividades o sus labores, como los espacios y los recursos que necesita para ello. Y en los elementos personales, ahí están todo ese recurso humano que tiene la organización, como el alumnado, profesorado, el personal administrativo y también las familias que hacen parte de la organización.
Y hay unos elementos formales y funcionales que tienen que ver con el sistema escolar, la planificación, los equipos de trabajo, los órganos del gobierno y participación, el clima disciplinario, los horarios, la evaluación y las relaciones humanas. Y hay unos elementos que son auxiliares y complementarios, como son las actividades extraescolares, los servicios complementarios y de apoyo, a la escolarización o centros o comunidad de apoyos externos.